Hola, a continuación les hablaré un poco de la corteza entorrinal. Para empezar, la descripción histórica de este microcircuito cerebral va de acuerdo a la primera descripción que realizó Lorente Denot en 1933. Ya como tal, actualmente se conoce que es una corteza de asociación multimodal responsable de funciones cognitivas superiores como es la navegación espacial. Se relaciona con otras áreas cerebrales como son el subículo, los campos CA y el giro dentado del hipocampo. Sus principales funciones de lo que se ha descubierto es que está involucrado en el aprendizaje y la navegación espacial y el condicionamiento contextual. Entre sus principales funciones también se encuentra relacionado con lo anterior la localización, la orientación, que van e integran la memoria espacial. Para ello, en esta corteza se ubican diferentes tipos de células, entre las cuales destacan células de lugar, células de dirección, de bordes y de red, que iremos checando más a detalle. Por ejemplo, las células de dirección se relacionan con regiones como el para y el presubículo, el núcleo mamilar lateral del tálamo, el mismo tálamo anterodorsal y la corteza retroesplenial. Por otro lado, las células de bordes se hallan en la corteza entorrinal medial y constituyen el 10% de esta capa, de esta sección. Son células que están muy dispersas en varias de las capas que estaremos viendo la organización de este núcleo. En esta imagen se observa cómo se conforma en un cerebro de una rata el sistema de navegación que se conforma por el hipocampo y principalmente la corteza entorrinal que tiene una organización por capas donde hay diferentes tipos de células que permiten el funcionamiento de todas estas distintas funciones. Continuando con las funciones que tiene esta corteza, encontramos también que sirve para representar la posición, es decir, el mapeo geométrico del lugar del movimiento de acuerdo a la posición donde se encuentre el animal básicamente. Se relaciona por tanto con circuitos del hipocampo principalmente, lo que permite pues una integración sensorial. Ya como tal del microcircuito de la corteza entorrinal, se puede decir que a grandes rasgos se divide en dos partes. La parte medial, que vamos a denominar MEC, y la parte lateral, que se le denomina LEC. Esto es por sus siglas en inglés. Y es más fácil pues encontrarlo en la literatura de esta forma. Por eso es que se van a adoptar estas abreviaciones. Bueno, la parte medial eh, recibe aferencias de parte del presubículo, de las cortezas parahipocampal, posrenal y retroesplenial, mientras que la parte lateral tiene conexiones con la amígdala y con las cortezas perirenal y olfatoria también.
Ahora bien, como les comentaba, pues hay una organización en esta corteza que se le conoce como laminar. Esto quiere decir que se organizan en capas de neuronas y pues vamos a ir describiendo cada una de ellas y sus principales características. En la capa 1 encontramos neuronas horizontales, multipolares, de tipo GABAérgico. Es decir, estas neuronas en general eh, y a lo largo de todas las capas que constituye la corteza entorrinal, pues principalmente son de tipo excitatorio. En cuanto a la capa 1, pues se conecta con otras capas, como es la capa 2 y 3, y además, en cuanto a la parte lateral, recibe entradas, como les comentaba, excitatorias, eh, olfatorias, y en cuanto a la parte medial, pues de parte del presubículo. Ahora bien, en cuanto a la capa 2, esta tiene células especiales a las cuales se les llama estrelladas en la parte medial, células de abanico en la parte lateral, y estas pues reciben neuronas multipolares de la capa 1, ¿no? En cuanto a las células de abanico. También tiene células piramidales, y todas estas células, toda esta clasificación tienen la característica de recibir una corriente en común. Continuando con esta misma capa, cabe señalar que los axones que se ubican de estas neuronas son largos. Tienen aproximadamente una longitud de 400 micrómetros y proyectan hacia el giro dentado y hacia las áreas CA2 y CA3 del hipocampo, así como a otras capas que son las que siguen, capa 3 y capa 4. Estos axones largos son los que permiten la conexión, pues como vemos ya de hacia otros núcleos, principalmente pues en el hipocampo. La capa 3 se caracteriza por tener neuronas piramidales. Como les comentaba, pues la mayoría son de naturaleza excitatoria, y estas reciben de parte del presubículo, del subículo mismo, del área CA1 y de la corteza olfatoria, de la perirrinal y de la posrinal, de acuerdo al área que se esté estudiando. Además, se proyecta ya a partir de esta capa de manera angular a otras regiones, como también pues es el subículo, el mismo CA1 y la corteza olfatoria. Si se fijan con respecto a la parte anterior, estamos hablando de la misma capa, estamos hablando de que reciben y proyectan hacia las mismas áreas. Entonces esto se denomina como bidireccionalidad, es decir, que de las mismas áreas a las que recibe, pues es las mismas áreas a las que proyecta. ¿Por qué es esta organización de este tipo? Pues para tener esta conexión entre neuronas y estarse comunicando mutuamente, dada la integración sensorial que es una de las principales características. Además, desde esta capa se proyecta hacia la corteza prefrontal y hacia la capa 5, que ahí nos estamos saltando una capa. Ahorita veremos por qué. Y la conexión con la corteza prefrontal también es importante. No se ha esclarecido hasta el momento cuál es la función, pero seguramente tiene que ver con funciones pues superiores, ¿no? De integración, probablemente de encontrarle un significado a toda esa integración sensorial que aquí refiere.
En general, de las capas 2 y 3 se puede decir que cuentan con células multipolares y también horizontales, sensibles a proteínas, que son las que se miden precisamente mediante técnicas novedosas de neuroimagen, en las cuales pues se tienen proteínas como la parvalbúmina, la calvidina, la calretinina, la sustancia P, CCK y otras más, que son las que se pueden visualizar mediante técnicas como vemos aquí en estas imágenes, y son las que permiten o han permitido estudiar esta estructura por capas de la corteza entorrinal y de muchas otras. Además se ha visto que existen dos tipos de distribución axonal. Esta puede ser por ráfagas, en las que se conocen como células de cesto, o puede ser por una organización que se denomina Chandelier, que son células axoaxónicas. Esto quiere decir que la conexión es directamente de axón a axón. Lo que permite esto pues es tener un control inhibitorio de las señales que llegan a estas capas. Continuando con la organización de la corteza entorrinal, encontramos la capa 4, que fue la que nos saltamos un poco. Esta capa es diferente a todas las demás. Esta se caracteriza por interneuronas de tipo lámina disecante, las cuales relacionan las entradas desde el septum, del parasubículo y del tronco encefálico, es decir, principalmente monoaminérgico. Si se fijan, esta es un poco diferente. Las entradas y los núcleos con los que se relaciona son muy diferentes a todas las demás capas, y se puede decir que es la que es diferente. En esta capa se ha visto que no está tan poblada neuronalmente hablando, pero es una capa pues importante también. Ahora sí, continuando con la capa 5, pues vemos que aquí hay células piramidales largas, también como en la capa 3, multipolares en este caso y fusiformes. Además de la capa 3, pues se conecta con capas posteriores como es la 6 y la 4. Atraviesa de hecho esta capa 4, es decir, la conexión se hace de capa 3 a capa 5 y de ahí a la capa 6. Entonces la capa 4 está como les comentaba, como un poco distinta y se conecta a otras regiones. Además tiene conexión con CA1 y con el subículo, como la mayoría. Tiene otras entradas que también son interesantes, como la corteza retroesplenial, otra vez el presubículo, la corteza prefrontal medial. Esta llega a ambas partes de la corteza, y la corteza cingulada anterior, que solo la recibe la parte lateral. Ya desde aquí se envían acciones a la sustancia blanca, o sea, a partes corticales, como cuáles, como el giro dentado, pues en el hipocampo, a la formación hipocampal, y pues estos son de tipo excitatorio también. Por último tenemos a la capa 6, que es una capa de neuronas multipolares, también de interneuronas, que conectan principalmente con la capa 5. También son muy similares, capa 5 y capa 6, también se asocian con materia blanca, en este caso con el núcleo talámico medial y con el subículo. En esta diapositiva podemos ver un resumen de la descripción de todas las capas que les estuve comentando, tanto de la parte lateral como la parte medial, y hacia dónde son sus principales conexiones fuera de la corteza entorrinal.
como podemos ver, pues principalmente son se concentran en las capas 2, en la 3 y en la capa 5. Yo diría que esas son las principales y a las que hay que poner mayor atención. Esa es la descripción general que tenemos de los de la organización de la corteza entorrinal. Y pues para terminar me gustaría decir que en general encontramos que la corteza entorrinal sirve para permitir la ubicación espacial, y no solo espacial sino también temporal, respecto al movimiento. Esto lo permiten distintos tipos de células, como ya las vimos, eh, y estas responden de distintas maneras a los cambios externos que están sucediendo. De manera general, podemos decir que se divide en dos partes la corteza, en la corteza medial y la corteza lateral. La primera permite localización y orientación durante el movimiento, que son pues las principales funciones que se han ubicado. Sin embargo, pues la función de la corteza lateral aún no es conocida a profundidad. Se han hecho estudios, sin embargo, pues no queda clara cuál es la función. Y en lo personal, yo cuando seleccioné esta corteza para estudiarla, pensando con la conexión con el hipocampo principalmente, pues yo pensaría que tiene funciones relacionadas con la memoria, que es una de las principales funciones del hipocampo. Entonces tal vez se pueda esclarecer al respecto y se puedan encontrar pues funciones similares, así como de integración sensorial relacionada con la consolidación de memoria, y pues sería cosa de comprobar si es así. Esa es mi opinión personal. Aquí les dejo pues la referencia que fue utilizada. Fueron revisadas algunas otras investigaciones para las imágenes que se presentan, y espero pues sea de utilidad. Gracias por su atención. Hasta luego.